Bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar nuestro estudio número 7 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 18. El título del día de hoy se llama Un obrero aprobado. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bien, mis hermanos, pues creo que ya hemos hablado mucho acerca de Pablo, cuál es el propósito de Pablo acerca de estas cartas, la carta que le escribe a Tito, y pues en sí, en general, todas las cartas de Pablo tienen un objetivo. El objetivo es enseñar al pueblo de Dios cómo se debe de comportar, cómo debe de defender y también estar dispuestos a entregar nuestra vida por la palabra. Si ustedes recuerdan, en el estudio anterior, Pablo le dijo a Timoteo que por amor a los escogidos, todo lo soportó. Y Pablo nos dio una muestra de cómo todo lo soportó al grado de llegar a la muerte. ¿Y de dónde sacó esto Pablo, esa fortaleza? De parte de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Porque Pablo no era una persona que se cruzaba de manos a esperar a que lo golpearan o a que lo mataran. Él era un guerrero aguerrido que iba en pos de los cristianos y siempre trataba de defender su ideal o su ideología. Mas sin embargo, llega Cristo y él todo lo soporta, y lo soporta incluyendo la muerte y esperando pacientemente la muerte. Igual que nuestro Señor Jesucristo no deseaba nada mal contra el enemigo, sino al contrario, también estuvo hasta el final, incluso en la cruz dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Y Pablo es lo que nos enseña, que todo lo soportó él, que todo lo soportó nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros como obreros del Señor también debemos de seguir soportando los ataques del enemigo, sean ataques físicos, sean ataques verbales, sean ataques emocionales, sean ataques de cualquier índole. Nosotros debemos de soportarlos por amor a Cristo. Amén. ¿Sí? Así que hoy hasta hoy seguimos viendo a esos obreros aprobados, esos obreros dignos de ser de verdad imitados, para que nosotros lleguemos a ese amor a los escogidos. Y como todo verdadero cristiano, también sabemos que el verdadero Hijo de Dios debe de estar dispuesto a soportar cualquier cosa. ¿Con cuál objetivo? Por amor a los escogidos. Amén. Pero también hay que aclarar que aquellos que soportamos no solo los ataques, sino también las pruebas, tenemos que hacerlo por amor a los escogidos. Y lo hacemos por amor a los escogidos, o si nosotros llegamos a soportar todo eso por amor a los escogidos, es porque pertenecemos a Dios. Amén. No cualquiera va a soportar el vituperio, no cualquiera va a soportar el ataque, no cualquiera va a soportar las ofensas, si no es porque pertenecemos a Dios. Ya cuando pertenecemos a Dios, cuando somos transformados, entonces por medio de la sangre de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, soportamos el vituperio, soportamos el ataque, soportamos todo y llegamos a decir: perdónalos, no saben
lo que hace. ¿Sí? Porque imagínense que nosotros digamos que somos hijos de Dios y estar tratando de defender con nuestros argumentos. Es imposible o es difícil, y al menos el Señor no nos mandó a eso. Así que nosotros, los que pertenecemos a Dios, por medio de la sangre de Cristo, ahora tenemos el sello, que es el Espíritu Santo, y por medio de ese sello, por medio del Espíritu Santo, todos los aportamos por amor a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? No lo sabemos, mis hermanos. ¿Cómo vamos a saber quién es el escogido? No lo sabemos. Por eso no podemos estar atacando a los que nos atacan, sino más bien orar por nuestros enemigos. Y Pablo tenía muy claro que Timoteo era un amado del Señor. Y Pablo sabía que Timoteo también iba a estar dispuesto a soportar todo por amor a los escogidos. Pablo sabía que Timoteo es un amado del Señor, que tiene también amor por los escogidos y que el Señor le dará las fuerzas y la sabiduría para ser un obrero aprobado, porque el Señor conoce a los suyos. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Es para ir hilando. Recuerden que es una carta, mis hermanos. Entonces no podemos brincar de aquí a allá. Y en la carta anteriormente leímos que Pablo le dijo: todo lo soporto, yo no me avergüenzo del Evangelio, no te avergüences del Evangelio. Hay quienes no se avergüenzan del Evangelio, pero todo lo soportan por amor a Cristo. Y Pablo sabía eso, y por esa razón manda a Timoteo, a un hombre que ama al Señor, que es escogido de Dios y que era un obrero digno, un obrero que trabajaba para la obra del Señor. Y Pablo desea que Timoteo siga trabajando, que sea usado por Dios para que la congregación de Éfeso, igual que cualquier otra iglesia, incluyendo la de nosotros, sea una iglesia que no presta oídos a cosas vanas, que no se enreda en lo que no aprovecha, que está peleando la buena batalla con la mirada fija en donde debe de ser. Y Pablo desea que Timoteo no entre en contiendas vanas, que en nada aprovechan, y que eso enseñe a los hermanos. Amén. Vamos a ver el versículo 14, mis hermanos, de ahí de segunda de Timoteo, y se van a dar cuenta de algo muy importante. Dice: recuérdales esto. Pablo le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí los que conocen las Escrituras a lo mejor van a decir: a ver, pastor, hemos aprendido en un versículo que dice que debemos de contender ardientemente, y aquí Pablo nos dice que no contendamos. Entonces parecería contradictorio, y para aquellos que buscan encontrar contradicciones en la palabra de Dios, a simple vista los versículos dirían: si es cierto, se contradice, porque en una dice que no contiendas, en esta, y en otro versículo dice contender ardientemente. Así que vamos a tener que ir viendo quién escribió, por qué escribió y cuál es la razón de no contender y sí contender. El que escribió contendamos ardientemente fue Judas, pero no el Iscariote. Así que él lo que dijo fue de esta manera. Quiero que vayamos allá, mis hermanos, a Judas capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver 4 versículos más o menos, a donde tenemos que encontrar el por qué sí voy a contender y el por qué no voy a contender. Dice Judas capítulo 1, versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Si se dieron cuenta, aquí Judas está diciendo que
es necesario escribirles y nos exhorta a que contendamos ardientemente. Y Pablo le dice a Timoteo, yo te digo que los exhortes, ¿sí? Le está diciendo, yo te pido que les recuerdes y que los exhortes que no contiendan. Si nos damos cuenta, entonces hay una contradicción, entre comillas, porque no es contradicción, sino que hay algo muy importante que debemos entender. Les voy a dar otros versículos y vamos a Tito, capítulo 3, versículo 9. Pablo le dice a Tito, evita, 3:9, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Pablo le está diciendo a Tito que evite las cuestiones necias, que evite las contenciones, que evite las discusiones. Y nos vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 y 21. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita, otra vez le vuelve a decir, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron en la fe. Y ya por último, quiero que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Capítulo 1, versículo 3 al 7 de 1 Timoteo. Y dice así, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bien, mis hermanos, ahora sí, vámonos despacio. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo una cosa. No contiendas, capítulo 2, versículo 14, segunda de Timoteo, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, la cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si se dieron cuenta, es no entrar en discusiones sobre la ley o discusiones que nada van a aprovechar, discusiones a donde vas a estar tratando de hacerlos entender, pero no van a entender. ¿Por qué? Porque no son convertidos. Entonces no tiene caso estar contendiendo con ellos, porque únicamente vamos a estar hable y nunca vamos a llegar a un buen término. Entonces le dice Pablo, dice que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Entonces yo no voy a contender en contiendas vanas, contiendas de que, a ver, si Dios es muy todopoderoso, ¿podrá ser una piedra tan grande que no pueda mover? A ver, si Dios es todopoderoso, ¿podrá evitar que el mar se mueva? O sea, son preguntas. A ver, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Y muchas veces nos hacen preguntas nada más para contender, y es vana palabrería donde no vamos a poder convencerlos de que Dios es todopoderoso. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque ya tienen sus argumentos, ya tienen sus ideas, y entonces nosotros únicamente vamos a estar gastando saliva. Así que en este versículo podemos encontrar que no hay contradicción con la de Judas. Pero bueno, vamos a irnos despacio otra vez. El siguiente, la que le dijo a Tito, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Cuáles son vanas las contiendas que vamos a hacer acerca de la ley?
Porque empezamos con que la ley debemos de guardarla, debemos de circuncidarnos, deben apedrear, deben de seguir matando corderitos, y uno les dice, no, es que ya no tiene caso que hagas eso porque Cristo ya lo hizo. No, es que yo tengo que dejar de comer carne de esto, yo tengo que guardar esto, yo tengo que hacer las fiestas de tabernáculos, y va a ser una contienda vana contra los de la ley. Entonces Pablo le dice a Tito, evita las cuestiones necias y genealogías. No, es que tienes que buscar tu genealogía para ver si verdaderamente vienes de la tribu de Israel. Evítalas. Evita esas cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, yo no voy a discutir acerca de la ley, yo no voy a discutir acerca de vana palabrería, yo ahí sí prefiero evitar esas pláticas, no voy a contender, no me voy a meter en esos problemas. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar a un acuerdo, necesita convertirse la persona para que pueda entender. Así que Pablo aclara que mientras no haya una conversión verdadera, las contenciones con estas personas serán vanas. No va a haber un fruto si no se convierten. Y Pablo, cuando le dijo a Timoteo, le está previniendo sobre pláticas o argumentos profanos o vanos. Le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. ¿Qué es lo que están diciéndole Pablo a Timoteo? Que esté evitando meterse con que si la tierra es plana, con que si la tierra es redonda, con que si está más cerca el sol, está más cerca la luna, que si debo de creer en los horóscopos, que si debo de creer en los ángeles. O sea, dice, evita todo ese tipo de palabrerías y cosas vanas. Y la siguiente, la siguiente que leímos, donde dice que dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Y ya después más adelante dice, porque algunos desviándose se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que afirman. ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo que debemos de evitar? Hablar acerca de diferentes doctrinas, contender contra que tu doctrina es buena, que mi doctrina es mala, que mi doctrina es buena, que tu doctrina es mala, etcétera y etcétera, y empezamos a hablar de doctrinas. ¿Cuántas veces han querido platicar con una persona que tiene una doctrina diferente y no entiende? Y nada más te cansaste, le dijiste, es que ya no es necesario que uses falda. No, es que en mi doctrina es con falda. Es que ya no es necesario esto. No, es que en mi doctrina. Entonces, no vamos a entrar en vana palabrería, no vamos a entrar en contiendas contra la ley, no vamos a contender en problemas acerca de las doctrinas, pero, aquí ya viene en lo que sí debemos de contender y ardientemente. Vamos otra vez con Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, ¿qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, nosotros debemos de contender ardientemente por la fe, en lo que tú crees, en lo que Dios te ha revelado, en cómo es la salvación por gracia, en cómo debes de trabajar, ¿sí?, para el Señor y defender ardientemente la fe que ha sido depositada en ti.
Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Recuerden que en la iglesia, en la congregación, perdón, no en la iglesia, en la congregación entran todo tipo de personas con diferentes doctrinas, con diferentes enseñanzas. Hay judas también que entran. Entonces nosotros debemos de contender ardientemente la fe contra ellos, con el propósito de que se conviertan, con el propósito de que sean desenmascarados, con el propósito de proteger a la iglesia. Aquí sí es proteger a la iglesia. ¿A quién yo debo de proteger? A la iglesia. Los congregantes, unos van a querer protección, pero mientras no se quebranten, no son iglesia y únicamente van a tratar de contender. Es que mi doctrina es buena y yo voy a hablarle y contender de la fe en la que creo. No, es que yo digo que pues deberíamos de usar todas las mujeres falda, pastor, para que ya de esa manera se vea que son cristianos y de esa manera pues tener un favor de Dios. Y yo le voy a decir, no. Tienen que vestir decentemente, tienen que vestir honestamente, pero pueden usar falda, pueden usar vestido, pueden usar pantalón, pueden usar aretes, se pueden maquillar, pero todo con decencia. Entonces ahí es donde yo voy a defender ardientemente la fe. Lo que yo sí voy a defender es la fe, con el propósito de ¿qué? De que se conviertan. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo para que sea un obrero aprobado. Un obrero aprobado va a defender lo que sabe. Vamos a suponer, a ti te contratan porque tú estudiaste para mecánico y te contratan para panadero. Y te dicen, bueno, mira, tú tienes que hacer así, así el pan. Es que yo no sé, yo tengo que irme a trabajar de mecánico. Y ya tú vas a ir a trabajar de mecánico y vas a defender lo que sabes y vas a ser un obrero aprobado. Si te metes de panadero, probablemente quemes el pan. Que no le eché mucho rollo, lo que sí le eché de más y se me infló todo, o que se me quemaron las conchas, o yo no sé. Entonces yo tengo que ser un obrero aprobado en mi fe. Tengo que ser un obrero bien enseñado para poder defender bien la fe. Ese es el propósito de un obrero aprobado, trabajar bien en lo que conoce. ¿Por qué les dan mejor sueldo a algunos que han estudiado más o que han aprendido más? Porque son obreros aprobados. Yo no sé si has ido a los almacenes y dicen el empleado del mes. ¿Por qué? Porque llegó temprano, porque hizo bien su trabajo, porque obedeció, porque todo lo hizo perfectamente como le fue mandado. Y nosotros es lo mismo, mis hermanos. Yo no voy a entrar en vana palabrería, yo no voy a entrar en lo de los asuntos de la ley, yo no voy a entrar en esto si yo no tengo un buen argumento. Pero el propósito principal no es vencerlo entre la ley y mi fe. El propósito principal es la salvación del alma. Entonces yo tengo que saber trazar la palabra, bueno, ahorita vamos a ese versículo, para poderlos llevar al quebrantamiento, al arrepentimiento. Porque de qué me sirve que yo les enseñe y me meta yo en vana palabrería si no estoy contendiendo ardientemente en la fe. ¿Ok? Entonces creo que ya quedó claro que no hay controversia para nada, sino más bien hay enseñanza y qué es lo que voy a enseñar, en qué voy a contender, y yo me tengo que preparar en mi fe. Por eso yo tengo que conocer bien mi declaración de fe, en lo que creo y estar bien seguro, porque llega un falso maestro y me dice, no, es que vamos a suponer, ¿no? Es que no, nosotros no vamos a vivir la gran tribulación, nosotros nos vamos a ir antes de que empiece la gran tribulación. Y como no
he contendido ardientemente mi fe, como no soy un obrero aprobado, yo le creo a la otra persona y le digo, pues sí es cierto, ¿verdad? Sí, porque Dios no nos hizo para ira. Y me voy. Ok, oye, ¿sabes qué? Pues no hay problema si haces el Halloween cristiano. O no hay problema si te bautizas para perdón de pecados. O no hay problema si celebras la Navidad. Y como nunca contendí ardientemente mi fe, viene un falso maestro y me desvía. Lo que pasó con Himeneo y Fileto, que empezaron a introducir herejías y la gente se empezó a desviar. Y por eso Pablo le está diciendo, tienes que tener cuidado, no te metas en contiendas inútiles, contiendas vanas. Y sí saben qué significa vano, ¿verdad? Vacío, que no tiene fruto. Entonces, si yo voy a estar hable y tratando de ganarle al otro, lo único que voy a lograr es que el otro probablemente me llegue a confundir si no estoy bien seguro de mi fe. Y es lo que ha pasado tristemente con muchos que se han dicho cristianos, y yo estoy hablando en general en la Iglesia Universal, porque toda la Iglesia Universal está pasando por lo mismo. Toda la Iglesia Universal está pasando por lo mismo. Prestan oído a vana palabrería, prestan oído a falsos maestros y al rato se desvían de la fe tristemente. ¿Y por qué? Porque el siervo, la iglesia, el hermano, el obrero, es un neófito en la palabra. Tú tienes que aprender bien la palabra. No debes de ser un neófito en la palabra para que cuando tú tengas que defender tu fe y tengas que contender ardientemente, lo hagas con sabiduría y con firmeza. Por esta razón, no podemos ser neófitos en la palabra y no podemos quedarnos con la leche espiritual. Si ustedes se dan cuenta o si ustedes han leído las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo, en todas las cartas de Pablo, Pablo está defendiendo ardientemente la doctrina. Pablo defendía la doctrina, Pablo defendía lo que estaba creyendo, Pablo defendía lo que predicaba o lo que enseñaba. Por eso mismo terminó en la cárcel y por eso mismo terminó decapitado, mis hermanos. Así que, mis hermanos, vamos a terminar solos. ¿Quiénes vamos a terminar solos? La iglesia. La iglesia, no la congregación. La congregación puede estar llena. Pero hace rato dijo la hermanita, hay que entrar por la puerta estrecha. En la puerta estrecha va entrando de a uno por uno, mis hermanos, no entran de a montón. Entonces ahí entran 2, 3, pero algunos no van a poder entrar porque están muy gordos. Y no estoy hablando de gordura literal, sino estoy hablando de gordura, de leyes, de palabrería, de enseñanzas equivocadas, de falsos maestros. Y entonces, ¿qué va a suceder? No voy a poder entrar. Necesito despojarme del viejo hombre para poder entrar tranquilamente. Pablo siempre defendió ardientemente la sana doctrina, pero sobre todo tenemos a alguien que fue nuestro máximo maestro en cuestión de defender la doctrina o la fe, y ardientemente, y ese se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo nuestro Señor defendió la doctrina y delante de maestros de la ley, maestros que sabían de todo, y se paraba a nuestro Señor Jesucristo y hablaba con autoridad, hablaba con una doctrina que no venía de él, sino venía del Padre, y con una firmeza avergonzaba a cualquiera. A cualquiera avergonzaba. Por eso es que se enojaban, se iban y decían, ¿cómo le hacemos para matarlo? Así que espérate lo mismo. Cuando tú defiendes la sana doctrina, cuando defiendes la palabra, espérate lo mismo. A que te apedreen, a que te vituperen, a que te ataquen. Por eso Pablo anteriormente le dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. Amén.
Entonces, si yo no me avergüenzo del Evangelio, yo sé que voy a tener que defender ardientemente la fe, defender ardientemente la doctrina, que no me voy a meter en vanas palabrerías, pero que debo de estar dispuesto a lo que venga después. A lo que venga después. ¿Por qué a los profetas los mataron? ¿Por qué a los profetas no les hacían caso? Porque defendían ardientemente la fe, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo para poder llegar a ser obreros aprobados. ¿O quieres ser un obrero reprobado? No. Porque muchos están creyendo que son obreros aprobados y son obreros reprobados conforme a la palabra y van a llegar queriendo entrar por la puerta estrecha, mis hermanos, y no van a caber. No van a caber. Así que nosotros debemos de estar firmes, mis hermanos. No podemos estar prestando oídos a los argumentos de vanas pláticas, ni en contiendas acerca de diferentes doctrinas, y mucho menos en argumentos acerca de la ley fuera de contexto. Al contrario, tenemos que estar firmes en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a donde puedan decir también, como decían de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es este hombre que habla con tanta autoridad? ¿Quién es este hombre que enseña esta doctrina con tanta firmeza? Yo no sé si te ha pasado a ti que cuando empiezas a hablar de la doctrina que Dios te ha mostrado, la gente se queda callada. Dicen, oye, ¿de verdad? No había yo entendido esto, no había yo entendido aquello. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con firmeza lo que estás conociendo de parte de Dios y su Espíritu Santo te revela que es verdad. Así que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la verdadera doctrina para poder contender ardientemente cuando haya necesidad y no ser ni avergonzados o confundidos. Porque de verdad, mis hermanos, si nosotros no estamos bien firmes en lo que hemos creído y bien seguros de que somos hijos de Dios, un día vamos a ser avergonzados por otro falso maestro. Y vas a decir, ¿cómo? Pero si yo tengo la sana doctrina, acuérdate que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y sus siervos de él también, y van a llegar a quererte confundir con palabras suaves, con palabras diferentes, y tú vas a decir, ay, sí es cierto, de veras, yo quiero ser feliz. Y dice el Señor, pero no, aquí no, en esta tierra te van a atacarte, ay, pero es que yo los veo a ellos bien felices. Pues sí, ellos están bien felices, pero se van a ir al infierno. Entonces tú tienes que defender ardientemente y ¿qué crees? No va a haber felicidad literal. Te van a atacar, te van a gritar, te van a decir, ay, sí, mira tú, y te van a vituperar, pero tú sabes que te vas a presentar delante del Creador como obrero aprobado. Pablo incluso le dice a Timoteo que él debe presentarse ante Dios como un obrero aprobado que traza bien la palabra. Quiero que escuchen bien esto en 2 de Timoteo 2:15, mis hermanos. Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser un obrero aprobado? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? En otra versión dice que traza bien la palabra de verdad. Entonces, mis hermanos, si yo me apropio de un versículo, pero no me respaldo con toda la Biblia, lo único que estoy haciendo es una prédica o una enseñanza totalmente fuera de contexto. Entonces yo tengo que aprender a trazar bien la Biblia, tengo que aprender a utilizar bien la Biblia, tengo que aprender bien cómo me va a llevar a la verdad la misma Biblia. Yo no voy a sacar un versículo y mira, esto significa esto porque yo creo que es esto y porque Dios me lo reveló en un sueño y entonces yo digo que es esto. No, el que va a ser un obrero aprobado es porque está
trazando bien la Biblia. Y la palabra usa o traza está en griego con esta palabra, a ver si la puedo leer porque está medio difícil, orsotomeo. Y orsotomeo significa hacer un corte derecho, dividir o exponer correctamente. Entonces, yo tengo que aprender a hacer un corte derecho con la palabra de verdad. Derecho. ¿Sí se acuerdan lo que dijo Dios le dijo a Josué? No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino camina recto. ¿Te acuerdas lo que dice Jesucristo nuestro Señor? O frío o caliente, porque tibio te vomitaré. Entonces debemos de caminar rectos. Y dice, haz un corte derecho, expon correctamente la palabra de verdad. Ese es uno de los propósitos de los cuales nosotros tenemos la obligación de hacer. Aprender a trazar bien la palabra, aprender a usar bien la palabra, aprender a defender la fe por medio de la palabra, no por medio de argumentos vanos. No podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y si ustedes se dan cuenta, todos los profetas, todos los escogidos por Dios, toda la iglesia de Dios, siempre fue personas que defendieron la palabra. Que defendieron la palabra conforme a lo que Dios les dijo. Aún los que no querían. Jonás, vete a Nínive, no quiero. Y ve y diles que se arrepientan. Y al final fue y les dijo que se arrepintieran. Entonces, Gedeón, ve y defiende al pueblo. No, yo no quiero ir porque a lo mejor ni me estás llamando tú, Dios. Y al final obedeció. Y obedeció porque Dios lo manda. Y nos manda Dios aprender a usar bien la palabra, mis hermanos. A ser obreros que aprendamos a trazar bien la Biblia y a caminar conforme a la Biblia y a defender ardientemente la fe que conocemos. Dice segunda de Timoteo 2, 16 al 18. Ya después de que le dijo que no se meta en problemas y todo, que les enseñe a no contender, les dice, mas evita, ahora ya le dice a Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué es lo que sucede si nosotros nos enfrascamos en contiendas inútiles? ¿Qué es lo que sucede si nosotros nos enfrascamos en contiendas vanas? Puede llegar a pasar lo que le pasó a Himeneo y a Fileto y a muchos más. Demas, Alejandro el Calderero y muchos que ustedes conocen y muchos que se han escuchado desde antes de que empezara uno a conocer la palabra. ¿De dónde sale el catolicismo? ¿De dónde salen los testigos de Jehová? ¿De dónde salen los mormones? ¿De dónde salen los judaizantes? De vanas palabrerías, de indoctos, de gente que escuchó palabras dulces al oído, pero que no eran de la fe. De ahí salen todas esas falsas doctrinas, mis hermanos, de gente que quiso ser maestro de la ley, quiso ser maestro de la palabra, quiso ser maestro y avergonzar a los demás y terminó avergonzado. ¿Por qué? Porque no era salvo. Porque el verdadero salvo va a ser muy difícil que sea confundido. Y si llega a ser confundido, el mismo Espíritu de Dios le redarguye y lo regresa
al camino. Entonces, mis hermanos, eso es lo que tenemos que aprender nosotros de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No te enfrasques en eso, evita profanas y vanas palabrerías, porque te van a conducir a la impiedad, te van a conducir a que te desvíes de la verdad, y al rato ya vas a estar con tu arbolito de Navidad, al rato ya vas a estar con tu cristoteca, al rato ya vas a estar creyendo que la salvación se pierde, al rato ya vas a estar creyendo que es por obras un tantito y otro tantito por la fe, etcétera y etcétera y etcétera, tanta falsa doctrina, mis hermanos. Y todos van a decir, sí es cierto, amén, sí, no, sí, ahora sí entiendo esto. ¿Por qué? Por ser un indocto. Himeneo y Fileto, les aseguro que empezaron creyendo que tenían la verdad, pero llegaron los falsos maestros, enfrascados en vana palabrería, terminaron confundiendo y después terminaron queriendo confundir a los demás hermanos. O sea, de aquí mismo, de adentro, te sale uno nuevo y dice, yo ya aprendí cosas nuevas y mira, aquí es lo mejor. Así es como salió los bautistas, los presbiterianos, los arminianos, los estos, los aquellos, o sea, salieron tantas y tantas doctrinas porque todos quisieron tener la verdad. Y de pronto llegan los puritanos y dicen, es que la verdad es la palabra, y los puritanos casi los matan a todos. Tuvieron que huir a Estados Unidos. Ellos fueron los primeros colonizadores, mis hermanos. ¿Y saben por qué fueron de los primeros? Porque no podían vivir en la tierra donde estaban, porque los querían acabar. Y dijeron, tenemos que emigrar. Y se fueron porque les decían, resulta que tú muy puro, resulta que tú muy sana doctrina, resulta que tú únicamente vas a obedecer la palabra, y los atacaron, mis hermanos, al grado de que ellos tuvieron que huir. Mis hermanos, si verdaderamente somos hijos de Dios o verdaderamente eres hijo de Dios, te van a estar atacando y atacando por la doctrina que tú aprendes o que tú enseñas o que tú defiendes. Te van a atacar. Y dice por eso Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, ya con esto casi llevamos casi la mitad, mis hermanos, de la enseñanza. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Delante de quién me voy a presentar, mis hermanos? ¿De los hombres? ¿De los maestros? ¿Del gerente general? ¿Del presidente de la república? ¿Del gobernante más grande de los gobernantes? ¿Del papa? No, dice, presentarte a Dios aprobado. O sea, yo voy a defender la fe porque yo quiero presentarme delante de Dios como un obrero aprobado. Yo no quiero ser reprobado. Yo no quiero tener un 5, ni un 4, ni un 3, ni un 2, ni tampoco quiero tener un 6 para pasar de panzazo, mis hermanos. O sea, nosotros tenemos que pensar en un 10. Tenemos que buscar la perfección al llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Recuerden que somos imperfectos carnalmente, pero sí podemos llegar a la perfección de aprender la sana doctrina correctamente. Y si me están atacando por un lado de la doctrina, yo voy a investigar, voy a aprender, voy a buscar, voy a estudiar, hasta que ¿qué? Hasta que aprenda yo a defender ardientemente la fe en la que creo. Amén. Eso es lo que tengo que hacer, mis hermanos. Pero a mí me atacan con algo y no, pues no sé, no, sí se me hace que estamos equivocados. Y empiezan a prestar oídos, mis hermanos, y por eso muchos se han desviado. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse.
Mis hermanos, de verdad, imagínate llegar delante de Dios con mi boleta de calificaciones atrás, porque no sé ni siquiera qué traigo, qué me voy a sacar, un 10, un 5, un 3. No, mis hermanos, yo estoy seguro de lo que estoy predicando, yo estoy seguro de lo que en quién he creído. ¿Sí se acuerdan que Pablo dijo, yo sé a quién he creído? Así es. Yo estoy seguro de a quién he creído. Yo sé que he escuchado la voz de Dios y yo sé que defiendo la palabra de verdad. Y ese es un propósito, no es llenar la congregación, no es estar hablando de Dios. Oye, ¿qué hablan en tu iglesia? De Dios. Ay, ¿de qué hablan? Pues de Dios. Porque veo que abre la Biblia el hermano, el pastor abre la Biblia. Sí, los católicos abren la Biblia, mis hermanos. Los mormones abren la Biblia. Los testigos de Jehová abren la Biblia. Los inconversos abren la Biblia. Los ateos abren la Biblia. Llegas a una casa y encuentras una Biblia abierta. Eso no te da la sabiduría. Eso no te da el Espíritu Santo de Dios. Con eso no vas a llegar aprobado delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Creyendo, no, con todo lo que hice, no, el Señor me va a poner una estrellita aquí en la frente. Y resulta que no, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no soy un obrero aprobado, que no trazó bien la palabra, que no conocía bien su fe. ¿Qué quiero ser? ¿Un obrero aprobado o un obrero reprobado? Ahora tú dirás, no, es que sí voy a conocer bien la Biblia, ahora voy a leer más. Espérame, pero no nada más es eso, sino que tienes que trabajar para el Señor. Así es. O sea, no nada más es aprender, y ya pareces marranito de tanta comida que es comida espiritual, gordo de comida espiritual y nada de trabajar. Ay, no, el Señor ya los tiene llamados. No, ya el Señor ya los tiene escogidos, ya para qué salgo a predicar, ya para qué salgo a hablarles, ya para qué convierto a fulano, si es bien difícil, a lo mejor ni es de los escogidos. Y nos volvemos únicamente sanguijuelas del Señor. Que estamos chupando la sangre, pero no trabajamos para el Señor. Debemos trabajar, mis hermanos. El obrero va a contender ardientemente de la fe con los inconversos, no con los hermanos, con los falsos maestros. Con el hermano voy a aprender, pero con el que tengo que contender ardientemente es con el que no conoce de Cristo. Tengo que trabajar para el Señor. Tengo que servirle al Señor. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios dejó en el libro de Éxodo cómo tenía que ser un obrero aprobado, de acuerdo a los sacerdotes levitas. En el Antiguo Testamento, Dios ponía reglas también. Creo que ya les he hablado que el levita, el sacerdote, no podía descansar. El sacerdote día y noche estaba trabajando en el tabernáculo. Día y noche hacían sacrificios. Día y noche tenía que haber el pan de la proposición. Día y noche tenía que estar el fuego encendido. No se podía apagar el fuego. Día y noche estaban trabaje. Y se tenían que santificar también. Entonces, ¿qué encontramos? Vestiduras blancas, encontramos trabajo y encontramos maestros que tienen que aprender a trazar bien la palabra. Ese es nuestro compromiso, mis hermanos. Tenemos que estar bien seguros de que estoy trabajando perfectamente para no ser avergonzado. El sumo sacerdote tenía que presentarse aprobado delante de Dios, porque si no, caía fulminado. Caía muerto, mis hermanos. Y tú vas a decir, bueno, pero pues yo ya no voy a caer muerto porque ya Cristo pagó por mí. No, pagó por los verdaderos hijos de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. Porque no todos están lavados por la sangre de Cristo. Entonces tú, si tú crees que estás lavado por la sangre de Cristo y entras y no eres un obrero aprobado, vas a caer fulminado. Vas a caer fulminado. Jesús pagó y se presentó aprobado.
Pero para que nosotros también entremos como obreros aprobados y no tengamos de qué avergonzarnos, tenemos que estar bien seguros de que somos salvos por gracia. Amén. En la fe de nuestro Señor Jesucristo, por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estar bien seguros que ya ha sido lavado tu pecado. Estar bien seguro que tú ya eres un obrero que está defendiendo, que está trabajando, que está sirviendo en la obra del Señor. Oye, yo no te voy a contratar y te digo, mira, te toca entrar a las 10 de la mañana y entras a las 12. Oye, te toca barrer y trapear. Ay, no, es que se ve limpio, mejor hoy no barro ni trapeo. Oye, te toca atender a los clientes. Ay, no, es que son bien necios los clientes y hasta molestan. ¿Sabes qué? Pues entonces estás despedido. Y tienes que aprenderte los precios y acomodar los nombres de las mercancías y todo. Ay, no, qué flojera, son como 10,000 nombres. Y más si es en un súper. Imagínate nada más. ¿Y cómo es que vas a ser un obrero aprobado si no quieres servir en la obra del Señor? Jesús fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no se iba a presentar aprobado delante del Señor? Mis hermanos, hay falsos obreros, hay fraudulentos obreros que desvían la palabra y sus enseñanzas son vanas. Y si nosotros no somos obreros aprobados, vamos a terminar siendo obreros fraudulentos. Y ahora ya se sacan calificaciones falsas, mis hermanos. Y ya pueden tener su título de médicos, de abogados y de lo que quieras tú. Y mira, hasta el IFE lo puedes sacar falso, mi hermano. Pero al reino de los cielos no vas a entrar de esa manera. Dios no puede ser burlado. Así es. Dios no puede ser burlado. Necesitas estar seguro de tu salvación y de tu vida eterna delante del Señor. Y aunque ellos digan que sirven a Dios y que Jesús es su Salvador, no van a entrar al reino celestial. Y yo no quiero que te pase lo mismo a ti, mi hermano. Los verdaderos cristianos trabajan para Dios a través de Cristo y de esa manera son obreros aprobados. Vamos por último a este versículo, Éxodo 28, 33 al 35. Muchos sumos sacerdotes creyeron que podían entrar confiadamente al lugar santísimo, mas sin embargo cayeron fulminados por no obedecer la palabra de Dios. Dice en Éxodo 28, 33, 35, y en sus orlas, o sea en las orillas, harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor, o sea, en todo el olán, en todo lo que es ¿cómo se llama? El vuelo de la túnica que se ponían. Dice, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. ¿Por qué mandó Dios hacer eso? ¿Por qué Dios no dijo, pues va a entrar fulano de tal y ya, y sale y ya? Porque sabía que iba a haber falsos sumos sacerdotes. Falsos sacerdotes, sumos sacerdotes que iban a entrar no purificados, no limpios, ni con la vestimenta correcta. Y podían caer fulminados. Entonces los que estaban afuera estaban escuchando. Más adelante dice que tenían un cordel para que cuando escuchaban que ya, más bien ya no escuchaban las campanillas, los tenían que jalar porque no podían entrar por ellos, porque caían fulminados también. Entonces imagínense, un año completo estar esperando a que el sumo sacerdote entre. Y el sumo sacerdote, si no entraba purificado, caía fulminado. Es lo mismo contigo, mi hermano, mi hermana. Probablemente tú digas, no, yo sí soy salvo. Y yo voy a entrar confiadamente delante del trono celestial porque Jesús es mi Salvador.
y de pronto entras y ya no se oyen las campanillas. Caíste fulminado, quedaste avergonzado. Por eso es que el sumo sacerdote entraba y se oían las campanillas, y salía y todos decían, los del pueblo decían, gloria a Dios, ya el Señor vio con buenos ojos el sacrificio, los sacrificios, y ya ahora hemos sido perdonados. Gloria a Dios. Ahora ya no entra el sumo sacerdote es Cristo. Amén. Ya entró Él, ya se presentó, ya salió victorioso, ya está sentado a la diestra del Padre, pero ahora nosotros necesitamos estar seguros que traemos las campanillas, más bien que sigan sonando las campanillas y que suenan las campanillas, porque puedes traer campanillas, pero si entras delante del Señor, caes fulminado. Espero y se haya entendido lo que puse de ejemplo, mis hermanos, que no todos son lavados, no todos son limpiados, sino únicamente los verdaderos hijos de Dios. Y no es por tus obras, no es por lo que hagas, no es por lo que dejes de hacer, sino es por la sangre del Cordero. Pero sí tenemos que dar fruto de que verdaderamente somos hijos de Dios. Así que el obrero aprobado no es por lo que hace. El obrero aprobado es porque es verdaderamente salvo. El obrero aprobado sabe trazar bien la palabra de Dios. El obrero aprobado no entra en conversaciones vanas. El obrero aprobado desecha a los falsos hermanos, no presta oídos. El obrero aprobado no se enreda en falsas enseñanzas, no les dice bienvenidos a los falsos hermanos, ni con los que andan desordenadamente. O sea, tienes que aprender todo eso. Porque ¿cómo le voy a decir bienvenido a uno que trae una falsa doctrina? Si va a venir aquí es porque voy a defender ardientemente mi fe con el propósito de que se convierta. Pero pues si ya conoce la palabra, entonces ya tengo que dejar que Dios haga la obra. Y el obrero aprobado también anhela. ¿Sí sabes qué significa anhelar, mis hermanos? Desear. Así como el Hijo de Dios desea la leche espiritual, así como tú cuando ya llegaste de trabajar todo sucio y todo maloliente y deseas darte un baño, eso es anhelar, desear trabajar en la obra del Señor. Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo Pablo. No le dijo, mañana yo trabajo, sí Señor, dame ¿cómo se llama? La semana inglesa, ya nada más 5 días y 8 horas, sí Señor. No, aquí sí somos 24/7, mis hermanos, en el trabajo para el Señor, no en la oración, porque en la oración también debemos de ser hasta el final 24/7. Así que, mis hermanos, el obrero aprobado anhela trabajar para su Señor. Dice en el versículo 36 de Éxodo 28, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella con grabadura de sello santidad a Jehová. Tenía que traer aquí en la frente esa laminilla Aarón y el sumo sacerdote y los hijos de él. Tenían que traerlo aquí en la frente y saber que su trabajo era para Jehová. Amén. Santidad a Jehová. Nunca se te olvide que Jehová es santo, 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 y que tú le vas a tener que trabajar de igual manera, con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón arrepentido, con un corazón que anhela trabajar para el Señor. Dice en el 38, y estará sobre la frente de Aarón. Y dice más abajo, y sobre su frente estará continuamente, ya al final del 38, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová.
Espero y estés entendiendo todo esto, mis hermanos. O sea, trabajar para la obra del Señor, ser obrero aprobado, no es de un ratito, mis hermanos. No es de que hoy no tengo ganas de servirle al Señor, hoy estoy muy ocupada en las cosas del mundo y ocupado en mi trabajo. No, para el Señor tienes que servirle en todo momento. Dice, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y ya después en el 39 dice, y bordarás una túnica de lino. Y en el 40, para Aarón y para sus hijos harás esas túnicas. Y les harás cintos. Y en el 41 dice, y con ellas, o con ellos, vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás. ¿Y qué? Los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Dios nos constituyó, ¿qué? Sacerdotes del Dios Altísimo. Por medio de la sangre de Cristo somos sacerdotes del Dios Altísimo. Debemos de traer en la frente santidad a Jehová. Cada vez que tú vas a hacer algo, tiene que ser Dios por delante. Nunca vas a hacer las cosas conforme a tus deseos, conforme a tu carne. Y dice en el 43, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Te vuelvo a repetir, tú ya no tienes que presentarte delante de Dios para perdón de tus pecados, pero sí tienes que presentarte delante de Dios confiadamente porque Cristo es tu Señor y tu Salvador. Pero si no, mis hermanos, vas a ser un obrero avergonzado, un obrero rechazado, un obrero que dice el Señor, yo no te conozco. Apártate de mí, obrador. Sí es un obrero, pero es un obrero de maldad. Un obrero que no le está sirviendo al Señor. Entonces, mis hermanos, de verdad, el sumo sacerdote entraba para el perdón de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote de nosotros ya entró y ya nos perdonó nuestros pecados. Y ese se llama Jesucristo nuestro Señor. Pero nosotros debemos de dar fruto de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y tu anhelo por trabajar para el Señor debe de estar presente 24/7. Vamos a orar, mis hermanos.